Hola, Hola, Doc. bueno, ¿me escuchan, no? Sí, Jorge. Tenía una pregunta. El examen de mañana va a ser hasta todo lo que avancemos esta clase también, ¿no? No, 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 no. Es la primera y la segunda unidad solamente. Todo lo que es personalidad de la anterior clase tampoco va a entrar, chicos. Esto ya queda para el segundo parcial. Disculpe, doctora, ¿nos podría indicar los temas que van a ingresar al examen? Claro, entra la unidad 1 y la unidad 2. Abren su plataforma virtual, dice unidad 1, psicología médica. El trabajo que hicieron, ese texto, lo que avanzamos en clases, eso que tienen de temario. Y de ciclo vital, lo que es Freud, Piaget y adultez. Todo eso está en su plataforma. Personalidad no está ni tampoco esto todavía. Entonces, dentro de los trastornos esquizotípicos de la personalidad, podemos ver que son personas marcadamente extravagantes o raras. ¿Sí? Tienen un pensamiento mágico, tienen ideas peculiares, ideas de referencia, ilusiones, no hay una realidad coherente, ¿no? Según en relación a la población, obviamente. Son parte de la vida diaria de estos sujetos. ¿Qué tan común es? El 3% de la población general. Entonces, si se dan cuenta, la esquizofrenia está en relación a este tipo de trastorno, ¿sí? Es un mal que acompaña lastimosamente y si bien sus familiares no van a presentar esquizofrenia como tal, pueden tener algún tipo de trastorno de la personalidad. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El criterio A, patrón de déficit social e interpersonal. Está asociado a malestar agudo, capacidad reducida para relaciones interpersonales, no se puede adaptar fácilmente a la sociedad. También hay distorsiones cognitivas o perceptivas, es decir, que va a percibir de manera diferente la realidad, ¿no? Incluso con el conocimiento, va a tratar de tener ideas raras, ¿sí? Y excentricidades que comienzan en la edad adulta. Entonces, se necesita 5 de estos para, ¿sí? ¿Qué sería excentricidad? Excéntrico es algo raro, fuera de lo común. Ah, ya. Gracias. Ideas de referencia, creencias raras o pensamiento mágico. Experiencias perceptivas inhabituales, pensamiento y lenguaje raro, suspicacia o ideación paranoide, afectividad inapropiada o restringida. Mm, Quizás lo común que tienen estas personalidades es que en la parte afectiva no es tan normal, ¿no? No se va a ver no va a haber una relación normal. La afectividad no es más restringida, como que se inhiben y se dedican más a ellos mismos, son más ensimismados, más su personalidad, más ellos, ¿no? Entonces, uno de los factores que nos vamos a poder dar cuenta es por esto. El comportamiento y apariencia rara, la falta de amigos, son solitarios, ¿no? Se han dado cuenta tanto el paranoide, el esquizoide, el esquizotípico, pero la idea es saber diferenciarlos uno de otro. Ansiedad social que no disminuye con la familiarización y que tiende a asociarse con temores paranoides. No puede estar, o sea, tiene miedo de la gente, tiene desconfianza.
Lo mismo, si ya tenemos diagnóstico de esquizofrenia, no podemos considerar un trastorno esquizotípico. Es esquizofrenia como tal, ¿sí? También puede haber otro trastorno psicótico o trastornos del desarrollo o del ánimo. Entonces acá tenemos que diferenciar por el trastorno de la personalidad por evitación, trastorno esquizoide de la personalidad y de la esquizofrenia. ¿No? El esquizotípico del esquizoide tenemos que saber diferenciar. ¿Cuál es el problema? ¿No? Que en esta persona, el trastorno de personalidad, es que viene el suicidio. Y a veces si no ayudamos a ese paciente a tener un tratamiento, ¿no? Con unos antidepresivos, antipsicóticos, entonces el paciente va a terminar con su vida. Por eso también es la importancia, ¿no? Del tratamiento, del diagnóstico adecuado. Aquí lo dice como un chiste, ¿no? No eres un poco mayor para tener un amigo imaginario. No hay personas que, algunas situaciones que cuando son niños y van creciendo, pero hay gente que esto, como hemos dicho, ya en la edad adulta podemos ir viendo que existen estos trastornos de personalidad. Entonces, dentro de lo que es la clasificación de los trastornos de la personalidad tipo B, tenemos estos cuatro. El trastorno antisocial de la personalidad, el trastorno límite de la personal, el histriónico y el narcisista. Entonces, ¿qué es lo que pasa con estos? ¿Cuál es ya no es la excentricidad, sino la inclinación al drama, ¿sí? Son emotivos y tienen una conducta errática. Entonces, acá el antisocial es como su nombre lo ha dicho, no puede adaptarse a las reglas, ¿sí? A las reglas de la sociedad. Hacen lo que les da la gana, lo que se les ocurre, lo que ellos mandan sobre sí mismos, ¿no? Entonces, al ser así, es un peligro, es un riesgo para la sociedad. Entonces, por eso es que se caracterizan por actos criminales o antisociales y están, bueno, tras las rejas es donde deberían estar, donde están vigilados, donde están controlados para que ya no sigan cometiendo los mismos actos, ¿no? ¿Y será que dándoles 3 años, 4 años a alguien que seguramente sí tiene esta personalidad se va a reformar? Sabrá Dios, no salen y vuelven a cometer algo, vuelven a entrar. Es es un circuito que no se puede cerrar a veces. Esto en los hombres es del 3% la prevalencia y en mujeres del 1%. Ahora también hay que saber ver dónde puede pasar más esto en áreas urbanas deprimidas. Por ejemplo, Cerro Verde, por ejemplo, ¿no? Otra área urbana deprimida, no en el área rural, porque en el área rural no es la gente campesina tienen sus normativas, tienen sus reglas y ellos crecen mediante eso, ¿no? En las áreas urbanas deprimidas donde no hay un control adecuado, no hay una buena servicios, servicios básicos, no existe educación, ¿no? Hay orfandad y demás, es donde se va a poder desarrollar este tipo de gente, ¿no? En las villas, por ejemplo, en las favelas, en las villas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? También otra característica, tenerlo en cuenta, es que vienen de familias numerosas, ¿no? Y que tipo, a veces es complicado criar 2, 3, 4 niños con calidad. Criar más niños, los papás, es complicado. Entonces, ahí es donde ya empieza a haber algunas fallas, ¿no? Algunas fijaciones en estos niños. Y peor si no tienen recursos para poderlo hacer y el ambiente no es el adecuado. Entonces, ¿qué pasa con los niños? Entran a la adolescencia, entran
a la pubertad y dependiendo también de los traumas, ¿no? Que vayan a tener ellos, de las fijaciones, de los traumas, de cómo se hayan ido desarrollando, se va a ir dando este tipo de trastorno. Entonces acá también se ha visto de que dentro de la cárcel el trastorno antisocial puede alcanzar hasta el 75%. Por eso entrar a la cárcel a veces dicen no es lo peor, porque qué cosas pasarán dentro es complicado. Parecen a menudo personas normales, agradables, encantadoras, ¿no? Es fácil de enmascarar. Tenemos que tener mucho cuidado con este tipo de personas, ¿no? Incluso a los médicos nos pueden engañar, ¿no? Porque son hábiles para mentir, hábiles para las delincuencias, las huidas, los robos, peleas, el abuso de sustancias. Las actividades ilegales son experiencias típicas que el paciente informa cuando comenzaron en la niñez. O sea, no hubo algo que les puso un límite, se criaron sin límites. Por eso es que dice, ¿no? Las limitaciones, plantear límites a los niños es cuando son pequeñitos, cuando están creciendo, hacerles entender que todo acto tiene una consecuencia. Pero hay situaciones en las que no se puede esa situación por el mismo lugar donde viven, ¿no? En áreas urbanas deprimidas donde lastimosamente no tienen ni un baño, no tienen dónde descansar. Entonces son frustraciones, son traumas con los que crecen, son carencias que ellos tienen, que no justifico obviamente, y además me creen en medio de eso, ¿no? Están en medio de todo eso y les provoca este tipo de trastornos. Son manipuladores, son exigentes, no muestran signos de ansiedad, obviamente, saben manejarse muy bien. La depresión tampoco es típico de ellos, ¿sí? Pero sí son manipuladores en la parte del suicidio, las quejas somáticas son frecuentes, ya cuando están dentro, o sea, cuando son pacientes, entonces tratan de impresionar, dice aquí a la parte, bueno, si es varón el paciente, tratan de impresionar a la médica o al revés, ¿no? Pero es complicado manejar este tipo de pacientes. Es complicado, no sé si alguno de ustedes irá a trabajar en una cárcel, es complicado. No, para nada, son muy inteligentes y también a la manera al momento de hablar. Como son antisociales, pueden embaucar fácilmente, ¿no? ¿Qué decís, doctor Embauco? Y no se puede confiar en ellos. Ahora, la promiscuidad, ustedes se darán cuenta de que en el medio en el que han vivido, han crecido y todo, existe, ¿no? Promiscuidad, abusos de niños, abusos de cónyuge, el alcohol es un problema. Entonces, es para ellos no normal, pero han crecido en medio de eso. Entonces, es un problema para poder tratar este tipo de personalidad y es complicado. Y como no se puede, entonces lamentablemente después de cometer actos que van en contra de la ley, terminan donde tendrían que estar, es la cárcel. Los pacientes con trastorno de personalidad pueden confundir incluso al clínico más experimentado. Sí, pero si nosotros vemos la epidemiología, tenemos una idea, hacemos una historia clínica completa, lo vemos al paciente de manera integral, de manera amplia, entonces hay que ver, ¿no? Utilizan la máscara según, dicen durante la entrevista parecen tranquilos y creíbles, pero detrás de esta apariencia se esconde tensión, hostilidad, irritabilidad e ira. E incluso vamos a tener este tipo de pacientes, obviamente en una emergencia, no en un asalto, en el que la víctima se haya defendido, a veces también los pueden herir a este tipo de personas y terminan yendo también a la clínica, ¿por qué no? A la clínica, a las emergencias. Y ahí nos damos cuenta, ¿no? Cómo tratan incluso de volcar
de volcar la situación, ¿no? Son tan hábiles que ellos tratan de volcar la torta, digo yo, o sea, lo ponen en una situación favorecedora para ellos y para el resto no. E incluso cuando uno tiene este tipo de pacientes, tiene que llamar también, ¿no?, a la policía si está en la emergencia, cree que es un antisocial, que ha pasado algo, entonces tiene que haber algo que certifique, ¿no?, alguna denuncia para poder empezar a hacer un análisis. Eso por normativa en una emergencia está. Entonces, para que se manifieste el trastorno al paciente debe sometérsele atención, confrontándolos con las inconsistencias en sus historias. Y esto es lo que hacen ya la parte policial, ¿no? La parte policial, cuando ya saben que puede ser alguien que realmente son hábiles, son muy inteligentes, pueden evadirlas y las hacen una y otra, al menos los seriales, antisociales o seriales, homicidas. Entonces también se tiene que hacer una valoración neurológica, ¿no? Y ahí se va a ver, se va a evidenciar seguramente algunas anormalidades en el electroencefalograma y algunos signos neurológicos leves, obviamente. Ahora, la psicoterapia está dentro del tratamiento. La inmovilización, dependiendo de la agresividad del antisocial. Cuando sienten que están entre compañeros, desaparece su falta de motivación para el cambio. Entonces, la farmacoterapia es muy importante, ¿no? Se utiliza para tratar los síntomas más incapacitantes, la ansiedad, pero también estos también abusan del mismo tratamiento, ¿no? Vamos a entender que la parte antisocial está de mano del alcohol, de las drogas y cada vez más, ¿no? Es complicado tener este tipo de pacientes. Luego tenemos el trastorno límite de la personalidad. Los pacientes con este trastorno se sitúan en la frontera entre la psicosis y la neurosis. Hay un límite entre ambos. ¿Y cuál es ese límite? Se caracterizan por una extraordinaria inestabilidad afectiva, conductual, de relaciones objetales y autoimagen. También se ha llamado esquizofrenia ambulatoria o una personalidad pseudoneurótica. Entonces, ¿qué caracteriza esto? Que hay una inestabilidad en el paciente, ¿sí? Una inestabilidad que no puede estar objetivamente en la vida, eh, no, no tiene una visión clara hacia dónde va a llegar, qué es lo que va a hacer. Entonces, no hay estudios definitivos sobre su prevalencia, pero se cree que afecta al 1 o 2% de la población. Es 2 veces más frecuente en mujeres que en hombres, ¿no? Y los familiares de primer grado se han observado una mayor prevalencia del trastorno depresivo mayor. Y la depresión es un trastorno que cada vez aumenta, ¿no? Trastornos por abuso de alcohol o de otras sustancias. También es un mal al que nos llevan las drogas. Manifestaciones clínicas casi siempre parecen encontrarse en un estado de crisis, siempre. El cutting famoso, que empieza con algo en la adolescencia, ¿no? Entre la neurosis, psicosis, la forma de llamar la atención. Esto, por ejemplo, en un adolescente ya nos llama la atención. Por eso es que tenemos que revisar a nuestros pacientes de arriba hacia abajo. ¿Sí? Tienen episodios psicóticos donde hacen cosas que ellos no pueden controlar en ese momento, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que la conducta, como dices, es imprevisible y rara vez sus logros están a la altura de sus capacidades. Este tipo de personas quizás no hay una estadística clara, pero sí están dentro de nosotros, ¿no? Entonces van a tener este tipo de pacientes en la emergencia, ¿no? Donde van y se cortan las venas. Y en algún momento algún médico ya ha escuchado decir, no, pero no era en la mano, era en el cuello. Si lo que querían suicidarse era en el cuello. Pero lo que ellos quieren no es suicidarse, ellos quieren llamar la atención, no llegar. Tienen sus crisis de histeria, llegan al hospital, ¿no? Son hostiles.
Entonces, no pueden estar solos tampoco, ¿no? No toleran la soledad y se vuelven dependientes y son ese tipo de personas a las que no hay que fallarles, no entienden razones cuando alguien pone alguna excusa, buscan sí o sí estar con alguien, ¿sí? Búsqueda frenética de compañía, son las personas que nunca están solas, nunca aparecen en algún lugar, siempre con Juanito, con fulanito, con Perganito, con alguien, ¿no? Porque no pueden estar solas. Y si no, tratan de buscar la dependencia, llamar la atención. Acá también muestran una capacidad de razonamiento normal, distorsionan las relaciones con los demás. Ahora acá hay otros conceptos que dicen, ¿no? Panfobia, panansiedad, panambivalencia y sexualidad caótica. No hay gente que tiene este tipo de circunstancias, de características, tienen ansiedad hacia todo, miedo hacia todo, ¿no? Entonces, dentro del DSM-4, el patrón general de estabilidad de las relaciones interpersonales, la autoimagen y la afectividad y una notable impulsividad que comienza en la edad adulta. Si se dan cuenta, después de que terminamos el desarrollo, porque tenemos todavía influencia, ¿no? Hasta los 18 años, qué sé yo, de poder ser tratados o criados de la manera correcta, educados, ver toda la persona de manera integral. Ya cuando es adulto es donde se van dando los cambios, los trastornos. Hay un patrón de relaciones interpersonales inestables e intensas caracterizado por la alternancia entre los extremos de idealización y de evaluación, alteración de la identidad, una autoimagen o un sentido de sí mismo acusado persistente. Entonces, ¿cómo vamos a hacer el diagnóstico? La impulsividad, los comportamientos intensos, las amenazas suicidas, el comportamiento de automutilación, la inestabilidad afectiva, ¿sí? Siempre está con alguien, sentimientos crónicos de vacío que no se satisface con nada, la ira que no está de acuerdo en relación a algo coherente, ¿sí? No puede controlarlo, la ideación paranoide transitoria relacionada con el estrés. Entonces, todo eso ya nos llama la atención, ¿no? Podemos decir que tenemos este tipo de trastorno, la psicoterapia. Entonces, tiene que hacer psicoterapia para reducir esa sensibilidad a la crítica, al rechazo, para ayudar al paciente a controlar los ataques de ira especialmente. ¿No? Dentro del tratamiento dice, se utilizan videos para que pueda ser consciente del daño que puede ocasionar, ¿no? Y siempre tenemos la farmacoterapia de los antipsicóticos, antidepresivos, inhibidores del IMAO, para controlar la conducta impulsiva, el prazolam. Ahora, ¿cómo es el histriónico? Son excitables y emotivas, se comportan de manera pintoresca, dramática, extrovertida. Sí, no tienen esa capacidad para relacionarse con alguien a través del tiempo, ¿no? Prevalencia dice de 2 al 3% más frecuente en mujeres que en hombres. Son esas chicas que tratan de llamar la atención, sí o sí. Ahí tienen uno u otro chico. Entonces, muestran una conducta de búsqueda constante de atención. Exageran los pensamientos, los sentimientos, que todo hacen creer que todo es más importante de lo que en realidad es. Se van a enfadar, lloran, censuran, si es que no son el centro de atención.
Entonces, no sé si les ha tocado estar en algún ambiente, pero donde alguien sí o sí tiene que llamar la atención en cualquier tipo de reunión, donde esté, tiene que ser el centro de atención. El que es el centro de atención todo el tiempo, ese es el histriónico, ¿sí? Llama la atención de alguna o de otra manera, sea con la vestimenta, sea con el drama, tiene que llamar la atención. Dentro de las manifestaciones clínicas están sus fantasías sexuales, puede presentar disfunciones sexuales, sus relaciones interpersonales pueden ser superficiales, si son vanidosos, son egocéntricos, son volubles, sus principales defensas son la represión, la disociación, no hacen drama de todo. Y aquí tenemos al vanidoso, ¿no? ¿Cómo lo clasifica en el DSM-4? Es un patrón de emocionalidad generalizada y búsqueda de atención excesiva que comienza en la madurez temprana y representa una variedad de contextos, como lo indican 5 más de los siguientes puntos. Se sienten incómodos en situaciones en las que no es el centro de atención. No va a estar satisfecho si esa persona no es el centro de atención. Se va a ir de ese lugar. La interacción con otros a menudo se caracteriza por la conducta inapropiada, sexualmente seductora y provocativa. No, hay algunas mujeres que se visten de manera realmente inapropiada. O sea, hay que saberse vestir, pero ¿dónde? ¿No? Una cosa es una alfombra roja, creo yo, y otra es pues en el hospital, para una entrevista, en el lugar de trabajo, no sé yo, para el banco, una fiesta, incluso una fiesta, ¿no? Hay estándares, pero hay gente que realmente y hay ropa y hay al alcance de ellas esto, ¿no? La conducta inapropiada, provocativa, expresión emocional superficial y cambiante. Entonces, puede utilizar también estos atributos que pueden tener para llamar la atención, el estilo de lenguaje que impresiona de una manera excesiva, demuestra autodramatización, teatralidad, expresiones generalizadas de emociones, es sugestionable, es decir, fácil de influenciar por otros o por las circunstancias. Se considera más íntima de las relaciones de lo que en realidad son. ¿No? Le presentan a alguien, es un conocido y dice, ya es mi amigo. Entonces, también a este tipo de paciente, la psicoterapia, la orientación psicoanalítica es de elección. La farmacoterapia, antidepresivos, ansiolíticos, puede añadirse cuando los síntomas están bien definidos, ¿sí? Pero acá tiene que saber sobrellevar, tiene que entender. El trastorno narcisista de la personalidad. A ver, hasta acá, ¿qué les ha parecido estos trastornos de personalidad? Interesante. ¿Alguna vez han visto algún histriónico en alguna fiesta? ¿O saben de alguien que haya tenido algún tipo de trastorno paranoide, esquizoide, esquizotípico? Histriónicos seguramente han visto. Un segundito, por favor, mientras van pensando.
Hola. Lo que estoy buscando es su lista. A ver, yo voy a llamarles y me van a decir si están presentes, ¿ya? ¿Me escuchan, no? Aguiar, Sí, doctora. Sí, doctora. Aguiar, Eric, Álvarez, Ashley, Presente, doctora. Presente. Arredondo, Presente, doctora. Barraza, Presente, doctora. Becerra, Presente. Bravo, Presente, doctora. Caguana, Presente, doctora. Castillo, Presente, doctora. Céspedes Pablo, Chacoya, Chávez, Presente, doctora. Choma, Condori, Arauco, Jorge Manuel, Presente. De Sousa, Aleph, Presente, doctora. Una pregunta, doctora. Sí, dime. presente. Una pregunta. ¿Aún va a tener clases después de la llamada, la lista? No, ya no. Entonces, ya me voy a quitar, ¿está bien, doctora? Sí, ya les he llamado, pueden ir saliendo. Muchas gracias. Encinas, Tito, Evelyn, no vienen, ¿no? Fernández, Ranietson, ¿estás? Ferreira, Sí, doctora, presente. Presente. Gustavo, ¿no? Flores, Sabino, Sí. Presente, doctora. Guzmán, Lupa, Presente, doctora. Ledesma, Marvic, Presente, doc. Leite Gómez, Jonathan, Presente, doctora. Mamani, Vilca, Presente, doctora. Marín, Serna, Nicolet, Belén, Doctora. Matamet, Presente, doctora. Katy Mendoza, Presente, doctora. Gustavo Montaño, Presente, doctora. Suárez, Daniela, Montaño Suárez, Presente, doctora. Morante, Moreira, Presente, doctora. Ortiz, Presente, doctora. Palape González, Catalina, Presente, doctora. Peña, Pilco, Presente, doctora. Quintana, Presente, doctora.
Quispe, Presente, doc. Quispe Huanca, Presente, doctora. Rivera, Presente, doctora. Rojas Ancieta, Presente, doctora. Rojas Panti, Presente, doctora. Ronda Peralta, Presente, doctora. Sánchez Ramos Dion, Siles, Presente, doc. Silva, Presente, doctora. Sola, Nelly, Torrico Castro Daniel, Presente, doctora. Valdés Castro Javiera Sofía, Presente, doctora. Vallejos Villazón Joana, Vallejos, Presente, doctora. Valverde, Doctora. Presente, Ay. doctora. Vargas, Silvana, Presente, doctora. Vázquez Heredia, Presente, doctor. Vergara, Presente, doctora. Villanueva, Presente, doctora. Hernán. Tapia, Villanueva Tapia, Yo, Hernán presente, doctora. Villanueva Ríos Gadalia, ¿está Gadalia? Visa Coronel, Vicenteno. Ya, chicos, entonces ya saben el temario para mañana. Hoy día voy a subir el examen. Yo creo que va a estar tranquilos. Primera y segunda unidad solamente. ¿Sí? Doc, ¿me escuchó Siles, no? Sí, Ya. sí. Gracias, doc. Gracias, doc. Siles, a ver, voy a ver si te he anotado, no sé. Sí, presente te puse la hora. Ya. Gracias, doc. Las notas prácticas también ya las tengo, entonces voy a pasar hoy día a la doctora Jasso, mañana dan su parcial y ahí sale su nota. Bueno, ya saben cómo se saca las notas prácticas. Entonces, que les vaya bien mañana, éxito, chicos, y es poquito, son 2 unidades. Lo de hoy día y lo de la anterior semana todavía no entra.